historia es que uno puede subirse al andén que mejor le quede. Puede ser el protagonista, el observador, la escucha activa o pasiva. Lo mejor de escuchar esas historias es que hacemos con ellas lo que mejor nos quede. Quizás ese fragmento del tiempo caiga en un bolsillo roto y nunca más sirva para nada, pero por suerte en el escenario de la vida somos tantos y tan diversos que hay una remota posibilidad que solo a uno esa historia le complete el guión, que le despierta la curiosidad que nos traslade a otros mundos. Elegir quién cuenta la historia no depende de uno, pero convertirla en oficial sí, esa es una responsabilidad colectiva. El tiempo es tan corto y relativo que quedarnos con verdades absolutas es una urgencia, porque el mundo ya es una constante incertidumbre. Y cada vez es mayor la necesidad de encontrar todas las respuestas de inmediato y a un solo clic. La revisión permite que la selección de acontecimientos quede en documentos, y en unos pocos. Somos alumnos de la Escuela Secundaria Normal ubicada en Bellavista Corrientes. Actualmente nos encontramos en quinto año, tercera división, modalidad de humanidades. En nuestra escuela todos los años se realiza una feria de ciencias. Nos tocaba a nosotros presentar un proyecto y el tema que elegimos fue la inmigración. En la década de 1860 empezaron a llegar los primeros inmigrantes, pero no fue hasta 1870 que logramos competir a cantidad de inmigrantes con los Estados Unidos. En la época estudiada convergieron en el país una gran cantidad de personas, que arribaban al país por motivos distintos. La mayoría de ellos llegaba y se quedaba en un establecimiento llamado el Hotel de los Inmigrantes. No todos pasaban por ahí, ya que algunos ya tenían un hospedaje asegurado. Argentina en esos años ocupó efectivamente el territorio pampeano, chaqueño y patagónico, cual estaba habitado por diversas poblaciones indígenas. La Ley de Inmigración y Colonización se sancionó en 1876. La misma sistematizó las herramientas de vigencia y abrió puertas a otras nuevas. Se propuso distribuir las tierras públicas en los territorios nacionales y también en otros cedidos por las provincias de tal efecto. Claro, y ahora esta propuesta va más allá, ya que no solamente queremos narrar con ella el proceso de inmigración, sino también la participación que tuvo Bellavista en este proceso. Este proyecto está en manos de las materias de comunicación social e historia. Digamos que el objetivo era mediante el contexto histórico, entender por qué llegaron a Argentina y si hubo políticas que acompañaron esa llegada, quiénes fueron responsables y si hubo medidas tomadas. Para entender cómo vinieron los inmigrantes y cuáles fueron sus motivos, tenemos que tener en cuenta el contexto histórico europeo de la época. El ejemplo debería tener diversas razones, tales como sería el ansia del progreso, el deseo de aventura, el evitar el servicio militar, el hambre y la mala economía. Para poder profundizar en la historia de aquellos que decidieron establecerse en Bellavista, decidimos contactarnos con 3 familias de descendientes que aún viven en la localidad. Estas 3 familias nos brindaron información, registros, fotos y todo aquello que hacía su historia. Gracias a sus relatos pudimos pensar a Bellavista en un contexto histórico tan grande como el de la inmigración y también, por qué no, al contexto de nuestro país. Me llamo Juan Carlos Achite, soy nacido acá en Bellavista. Mi padre se llamaba Alfredo Mansour Achite, nació en el Líbano, vino a los 10 años a Argentina, se radicó en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Luego mis abuelos vinieron también del Líbano, ya de 15 años, 20 años, ¿entendés? Ya vinieron medio grandes y se instalaron en la colonia 3 de Abril, en donde ahí tenían un negocio al por mayor de artículos generales, en donde se vendía todo en esa época en el campo. Bueno, ahí mis abuelos tuvieron 10 hijos, que eran mis tíos, que nacieron todos acá en Bellavista. Mis tíos se dedicaban a la agricultura, eran productores, otros eran comerciantes, que después, de pasado el tiempo, vinieron a vivir a Bellavista. Bueno, mi papá se conoció con mi mamá en el campo, también en la colonia. Bueno, de ahí tuvieron 4 hicos, de los cuales yo soy el mayor. Y bueno, mi papá se dedicaba y después vinieron a Bellavista, pusieron una tienda que se llamaba Tienda La Victoria, en donde trabajaron muchos años. Las mercaderías se proveían de Buenos Aires o venían los viajantes en esa época con las muestras y después te mandaban las mercaderías.
Bueno, ya vivían trabajando la tierra, cultivaban, hacían cultivos de campo, y la vida era bastante dura, por eso trataron de venir a América, que acá iban a estar mucho mejor, ¿viste? Y así muchos inmigrantes han venido en esa época para hacerse, venían a América para poder desarrollarse, porque acá se estaba mucho mejor, acá no había guerra, no había nada, ¿viste? Argentina en esa época estaba bien económicamente y entonces trataba de traer gente de afuera como para que se vayan contagiando un poquito los de aquí, ¿no? Porque eso enriquece, esa es la realidad. El hecho de que vengan otras culturas, entonces uno no tiene que ser egoísta ni sentirse demasiado orgulloso, sino tomar lo que se puede para enriquecerse en forma personal. Todo lo que sea otras culturas que uno puede relacionarse, enriquece. Y a mí me impactó positivamente, tal es así que a mí llegado un momento me dio ganas de conocer más gente de mi familia, porque acá habían venido cierta cantidad, pero no fueron muchos y quedaron otros. Así que a mí me impactó bien, creo que me hacía bien conocer otras culturas y cuando se me dio la oportunidad traté de conocer. Yo creo que el espíritu de trabajo, eso trajeron los de otros países, ¿no? En este caso Holanda. Realmente me parece que en algunos lugares por allí les molestó. Yo he leído que de pronto los criollos rechazaron algunas de las oportunidades que le brindaban. En lugar de contagiarse de un espíritu de trabajo, por allí le molestó. Tal es así que de allí, para mí, de allí surge la viveza criolla, ¿no? Yo no lo hago y molesto al otro para que no lo haga tampoco. Bueno, y realmente, si vinieron acá y quedaron, la mayoría quedó trabajando, hay algunos que volvieron, pero más que nada porque había muerto un hijo, por lo menos de lo que yo sé, había muerto un hijo por problemas con mosquitos y eso les dio ganas de volverse, ¿no? Pero el grueso de los holandeses quedaron. Y bueno, para mí fue un buen impacto. Trabajé en Misiones tienen mucha gente extranjera, y trabajé mis primeros años en Monte Carlo, donde había muchos alemanes, y realmente yo veía que el hecho de la presencia de los alemanes les hizo mucho bien al pueblo allí también. Bueno, y yo en lo personal también creo que la presencia de inmigrantes es buena. Y yo me imagino que será como toda cosa nueva. Les habrá costado un poquito acostumbrarse. Mi familia, o sea, yo tengo de parte de mi mamá la familia Lavoy, de parte de mi papá la familia Poestra. Ambas familias vinieron de Holanda en distintos momentos. Pero realmente yo valoro todo lo que los que vinieron dieron. Y a mí me impactó muy bien. Yo creo que el hecho de que hemos estado rodeados no solamente de holandeses, sino también de alemanes, hizo que la colonia, el pueblo se enriquezcan. Y yo viajé y me produjo mucha alegría, mientras trabajaba en Posadas, me enteré que había un congreso adventista en Holanda. Y yo dije, esta es la mía, qué lindo, voy a conocer Holanda. Le dije a mi jefe en educación, si mandan algún representante de los educadores, acordate de mí que soy holandés. Bueno, pero yo lo dije riéndome y
y después llegado un momento me llamó para decirme que me estaban mandando a ese congreso. Entonces fue hermoso realmente pensar, ahora sí voy a conocer la tierra de mis abuelos. Y por supuesto, eso estaba en Utrecht, una ciudad grande, y mi abuelo venía de Kreiningen, un pueblito chiquitito. Yo no lo conocía, de todos modos hice contactos con un matrimonio que había estado en Posadas y que era holandés. Entonces yo le mandé un mensaje y le dije, bueno, quiero que me hagas contacto con Kreiningen, que es el pueblito donde nació el abuelo. Yo creo que todo es aprendizaje. No tenemos que ser autosuficientes. Yo soy argentina y yo puedo, ¿qué tengo que mirar en otros países? Eso no es malo, es bueno tener aspiración. Bueno, hola, me llamo Vanessa Rinesi y mi familia tiene ascendencia italiana. ¿Usted sabe la razón por la cual ellos llegaron a Argentina? Sí, a través de una investigación personal, que sí que la razón fue que ellos se retiraron de la isla, ellos son de la isla de Cabrales, porque la isla se quedó sin recursos y buscaron nuevos mundos, digamos, nuevo lugar de comercio y para trabajar. ¿Usted sabe cuál fue el primer papeleo que ellos hicieron con llegaron acá? Ellos fueron invitados para poblar la Argentina. Ellos vinieron en 1860 y vinieron como invitados a que puedan habitar en nuestro suelo. ¿Cuál fue el primer contacto que tuvieron ellos cuando llegaron? Bueno, eso no, o sea, yo te cuento de la investigación, de los datos que yo conseguí, y ellos primeramente vinieron de la familia que yo vengo, Pascual y Paulina, vinieron primero sus padres. Y se contactaron con otras personas de la zona, y bueno, el primer contacto eran cuando ellos vinieron entre familias italianas. ¿Cuál fue el trato cuando llegaron a Bellavista? Bueno, ellos tuvieron un buen trato, se relacionaron enseguida con los que ya vivían acá en Bellavista. ¿Usted ha escuchado de alguna tradición que haya quedado en la familia? Las tradiciones primero se conservaban porque ellos solo se reunían con otras familias italianas, y después, como al tiempo, bueno, mi bisabuelo ya era argentino, se fue perdiendo, pero algunas cosas me contaba mi abuela, por ejemplo, como que ellos se fabricaban su propio vino, le gustaba mucho el queso y otras cosas que ellos de la abuela seguían haciendo, por ejemplo, dulces, esas cosas. ¿Usted ha intentado aprender italiano? No, pero sí, es una meta dura. ¿Y tiene algún contacto allá en Italia? Sí, nosotros tenemos familiares que hace unos años descubrimos y tenemos en Italia, y tenemos contacto, sí, nos relacionamos diariamente. La historia cotidiana, esa mirada con los ojos cotidianos, de costumbres, de canciones, olores de comida, que son parte de nuestra construcción como humanos, eso se va perdiendo en una formalidad de escritorio. Son esos recuerdos, esas costumbres que hacen de nosotros lo que somos, esas historias de este rompecabezas que se va construyendo a lo largo del tiempo y de los que vinieron antes que yo.